El rey sin recuerdos. Autora, Line Graham. Narrador, Simón. Este audiolibro ha sido producido utilizando una voz sintetizada. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica S.A. Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas vivas o muertas, establecimientos de negocios comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia. Prólogo. Caía tanta nieve que el excursionista no podía ver más allá de sus pies. En la vida había pasado semejante frío, lo cual no decía mucho de su carísimo equipo de primera calidad ni de los innumerables viajes de esquí que había disfrutado desde niño. Aquellas experiencias le habían hecho creer que era un duro montañero capaz de enfrentarse a las inclemencias del tiempo. Pero era demasiado tarde para darse cuenta de lo imprudente que había sido, reconoció con tristeza. Enterarse de la enfermedad de su hermano Vittorio le había dejado algo desorientado, y su petición de que se fuera a vivir su propia vida mientras él estaba convaleciente casi le había hecho perder la cabeza. No era impulsivo ni un inconsciente, pero había sentido la necesidad de estar solo para aceptar tanto el diagnóstico de Vittorio como sus deseos. En medio de aquel torbellino de dolor que lo envolvía, había decidido dejar a un lado todo lo que hasta ahora había tenido que ver con su mundo: los guardaespaldas, los alojamientos de 5 estrellas y los jets privados. Lo cierto era que detestaba ese estilo de vida, por más que la mayoría de la gente lo deseara. No se le había ocurrido que ir a contracorriente de los demás podría ponerle en peligro. Por otro lado, su excesiva confianza en sí mismo le hacía creer que nada malo le podía pasar. Y lo peor de todo era que no había llevado consigo el teléfono, pensado que, de ese modo, estaría más tranquilo. Al fin y al cabo, tenía 27 años. ¿Hasta qué punto habían sido maduras sus decisiones? Ahora que estaba perdido y que probablemente moriría congelado, reconocía que había pecado de inocente pensando que tenía todo bajo control. Sus razonamientos confusos y autocríticos iban a la deriva, se hacían borrosos y sus pasos ya no eran tan seguros en aquella pesada nieve. Hipotermia, adivinó abstraído, agarrando. Sample complete. Ready to continue?